Muchísimas gracias. Buenos días, señores y señoras asambleístas. No estaríamos aquí si no fuéramos conscientes de la amenaza que constituye la corrupción para el bienestar social, ya que somos testigos de cómo se ha debilitado el funcionamiento de nuestras instituciones. Este fenómeno, al socavar dichas estructuras, tiene el potencial de desmantelar los cimientos más profundos del Estado y, por tanto, atentar contra la democracia. Por todo lo dicho, señores y señoras asambleístas, se vuelve más evidente y cada más necesario que se confunde el escenario de lo público con lo de lo privado, provocando que las decisiones o actuaciones de la esfera pública que deberían estar dirigidas al bien común, es decir, a solventar las necesidades y bienestar de la colectividad, se transformen en una gestión privada que termina respondiendo a intereses particulares. Para citar un ejemplo, el ya tan conocido caso Metástasis destaca la corrupción en nuestra institucionalidad, lamentablemente, instándonos a reconsiderar políticas criminales dirigidas a combatir la raíz de la corrupción y la criminalidad organizada, y que no es otro que el poder económico y el dinero. Para eso se organizan las estructuras criminales, con fines económicos. Pero ¿cómo llegamos a esto? Y quiero que ustedes, señores asambleístas, estén claros. Hagamos un poco de memoria. Desde el 2011 hasta octubre del 2015, el Ecuador permaneció en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto debido al incumplimiento de ciertas recomendaciones para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una de las causas más importantes fue un sistema frágil en la lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento en la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Además, recordarán ustedes que en el año 2016 se desintegra el CONCLA, observación que fue realizada en la última evaluación realizada por el Gafilat. Y además, en el 2017 se sanciona al Ecuador por el manejo irresponsable de la información por parte de la unidad, que fue utilizada para perseguir a opositores políticos. Solo después, a partir del 2018, y de eso sí debemos estar orgullosos, y después de cumplir con una serie de acciones que establecieron lineamientos claros contra este tipo de delitos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el Ecuador salió de la lista gris y emprendió el camino a la aprobación como nación cooperante en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, pero el daño ya estaba hecho. También, a partir del 2018, emprendimos una cruzada para retomar la confianza en el Ecuador por parte de las entidades y organismos internacionales que están encargadas de compartir información. Sin confianza no se obtiene esta información. Y además, una entidad con apenas 120 funcionarios, que además el 80% de su presupuesto está destinado para pagar sueldos y otro estaba destinado para el pago de renta de un edificio, que esta autoridad, cuando fue directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, emprendió también la forma para dejar de destinar esos recursos en pagos de rentas. Entonces, que no nos olvidemos cómo ha sido el origen de este problema. Hasta hoy podemos observar la lamentable realidad de la transgresión a la ley por parte de algunos funcionarios, tanto en el sector público como del privado. Este comportamiento motivado por el deseo de obtener beneficios personales genera una perturbación en el adecuado funcionamiento y evolución del Estado de Derecho, convirtiendo a la ley en una herramienta de acceso exclusivo para intereses particulares. De tal manera que la Fiscalía General del Estado considera esta iniciativa del Ejecutivo necesaria y oportuna al emprender una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, siempre que se busque, a través de la misma, combatir eficientemente las estructuras de la corrupción y sobre todo de la criminalidad organizada.
Con dicha introducción quisiera destacar los aspectos reformatorios que se plantean en el proyecto de ley, que sin duda van en consonancia con la realidad actual del país y sus necesidades para fortalecer el eje de justicia y que espero que sean acogidos por esta comisión. Hay que tomar en cuenta y recordar que la Fiscalía General del Estado presentó a la Asamblea Nacional el proyecto reformatorio a esta ley orgánica en octubre del 2022 y considero entonces necesario referirme a estos aspectos importantes que hace el proyecto sea consonante con las necesidades actuales, sobre todo con las procesales, toda vez que nosotros ya hemos podido ir identificando estas falencias a lo largo de estas 3 investigaciones que ya se encuentran en curso. A fin de cuentas, la Fiscalía va a ser la institución encargada de perseguir los bienes de origen ilícito e injustificado en el Ecuador para ponerlos al servicio del Estado y de todos los ciudadanos. Primero, uno de los principales aspectos que ha hecho que la ley actual de extinción de dominio no se pueda aplicar en plenitud es la conexión que ostenta con la materia penal, exigiendo como requisito de procedibilidad la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado considera que una reforma fundamental para dinamizar la aplicación de la LOED es la modificación de su artículo 7, eliminando dicho requisito y a su vez expandiendo el catálogo de delitos relacionados con actividad ilícita a todos los contenidos en el Código Orgánico Integral Penal. Es que, señores asambleístas, aquí hay que hacer una reflexión. Si nosotros mantenemos este aspecto de prejudicialidad, significa que previamente vamos a continuar con la necesidad de obtener una sentencia condenatoria. Pero ustedes deben tomar en cuenta que muchos criminales se encuentran prófugos. Entonces, no son susceptibles de ser juzgados en ausencia. Las causas simplemente quedan suspendidas y nunca se llega a tener una sentencia condenatoria. Por lo tanto, esto genera impunidad y que no se pueda hacer uso de los bienes que han podido las organizaciones tener a su bien. En el caso, por ejemplo, de lavado de activos, no es un delito que se juzgue en ausencia. Y por otro lado, el establecer un catálogo de delitos especializado, veamos que todos los delitos son susceptibles de generar insumos económicos. Entonces, restringir esta actividad ilícita únicamente es que estamos abriendo el paraguas para que la criminalidad diga, bueno, ya no nos vamos a dedicar a la pornografía, ya no nos vamos a dedicar a la trata de personas, nos vamos a dedicar a la extorsión, al robo o al hurto, que genera ganancias. Entonces, el tener un catálogo sí limita también la acción de la justicia. Segundo punto, de igual forma la Fiscalía observa que la posibilidad de finalizar anticipadamente el proceso de extinción de dominio mediante la aceptación voluntaria a la demanda por parte del afectado ayuda a agilizar la resolución jurídica de los bienes cuestionados y permite contar con una herramienta que dinamiza la aplicación de la presente ley, reduciendo los tiempos procesales en su tramitación. Esto en aras de la economía procesal. Si la persona se allana para que este bien sea tomado por parte del Estado, no tenemos nada más que hacer y esto estamos ahorrando recursos también en la tramitación al Estado. No obstante, con respecto al texto del artículo 31 del proyecto de ley, se precisa que el último inciso es innecesario, por cuanto la Procuraduría General del Estado no podría oponerse a un acuerdo alcanzado por la Fiscalía, toda vez que ambas instituciones representan los intereses del Estado. Y además, quien tiene la titularidad de la acción en este caso es la Fiscalía. Recuerden ustedes que ya existen, por ejemplo, figuras contempladas en el Código Orgánico Integral Penal como una forma anticipada de terminar el proceso. Llámese procedimiento abreviado. Entonces, en el procedimiento abreviado no se requiere la intervención de otros sujetos procesales para llegar a este acuerdo con la Fiscalía y únicamente se tiene que pasar por que el juez apruebe dicho acuerdo.
Por su parte, tercer punto, en la misma línea adecuada de crear herramientas que permitan una aplicación correcta de la LOED y así poder hacer más eficiente al Estado en la recuperación de activos de origen ilícito para poder invertirlo en el área social, la Fiscalía General del Estado, durante el proceso de operativización de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, observó la necesidad de añadir una fase adicional a las 3 propuestas por el Ejecutivo. Así, el procedimiento de extinción de dominio se desarrollaría en 4 fases. Una previa de indagación y verificación de existencia de bienes que estaría a cargo de la Fiscalía, que permita la actualización de información que se conoce en aras de verificar la viabilidad de la ejecución de una investigación patrimonial, así como de verificar los actuales titulares de los bienes o posibles afectados, su ubicación, actual domicilio, para que se vaya a iniciar la investigación patrimonial, se conozca dónde deberá ser notificado. Otra fase preprocesal de investigación patrimonial que también estará a cargo de la Fiscalía, en la cual se busquen elementos de las bases de datos públicos y privados que tengan por objeto establecer un nexo de procedencia de extinción de dominio y del bien. Y una procesal o judicial que estaría dirigida por la autoridad competente y una de ejecución a cargo de la Procuraduría General del Estado. Todo esto según el artículo 22. Por otro lado, sin duda, el Estado requiere de manera urgente lograr la recuperación de todos los posibles activos que tengan origen ilícito e injustificado, cuyo objetivo se logrará siempre que el proceso que se está regulando en el presente proyecto de ley vaya en armonía con la realidad de la práctica procesal del sistema de justicia. En consecuencia, disminuir de manera excesiva los plazos, y en esto sí quiero llamar a ustedes, por favor, disminuir de manera excesiva los plazos de tramitación del proceso de extinción de dominio no contribuye efectivamente a una pronta recuperación. Más bien, se está restringiendo la capacidad de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo investigaciones patrimoniales que, por su índole, requieren un periodo de tiempo que supera los 90 días, necesariamente. En tal razón, la propuesta de duración de la investigación patrimonial de 3 meses ocasionaría que la Fiscalía General del Estado no logre recopilar los elementos necesarios para poder emprender una pretensión de extinción de dominio en contra de bienes y así provocar que el Estado no recupere dichos activos que tanto necesita. En suma, la Fiscalía General del Estado considera que la duración de 12 meses para la investigación patrimonial que consta en la ley actual es adecuada, proponiendo una cláusula de excepcionalidad para casos complejos en donde el número de bienes sea de considerable cantidad o cuando esté de por medio uno o más bienes en el extranjero. Por supuesto, no limitando a que en aquellos casos en que se pueda realizar este procedimiento antes de esos 12 meses, por supuesto, la Fiscalía esté en capacidad de realizar. Que esto no nos restrinja, es decir, quizá podemos realizar esta investigación patrimonial en 30 días, en 60 días, ojalá que en 90, pero que no nos pongan una camisa de fuerza que luego se va a convertir en un obstáculo como el que ya tenemos sobre la existencia, primero, del catálogo de delitos y segundo, de la sentencia condenatoria. Finalmente, la Fiscalía General del Estado considera que las presentes reformas, como ya anticipé, fortalecerán el proceso y agilitarán la extinción de dominio de bienes de origen ilícito e injustificado, dotando al Estado de una herramienta útil en la recuperación de activos que es crucial en la lucha efectiva contra el crimen organizado y la corrupción del Ecuador. No olvidemos que este es un trabajo que se lo debemos al país y que debemos hacer en conjunto para los y las ecuatorianos, que esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles. Por eso, la ciudadanía se encuentra expectante de cómo procede cada institución del Estado.
Señora Presidenta, señores asambleístas, las observaciones individualizadas del articulado se encuentran ya presentadas por escrito en la Secretaría de la Comisión. Gracias por su atención.